Hola, mi nombre es Delma Ruiz, que el Señor les bendiga muchísimo. Y estamos finalmente con la última clase de las partes básicas de una lección bíblica. Hemos estudiado con detenimiento algunas de las que podríamos llamar las partes más esenciales de una lección bíblica, que en general son las mismas que un cuento, una historia o cualquier tipo de narración, sea oral o sea escrita. Hemos visto, definido y estudiado el tema, la idea o verdad central, la porción bíblica o la historia bíblica, los objetivos, cómo hacer objetivos a corto y a largo plazo, la introducción, el desarrollo, la conclusión y hoy vamos a ver la aplicación. Veamos la definición del verbo aplicar en primer lugar. La palabra aplicar viene del latín applicare y significa poner una cosa sobre otra o en contacto. También significa herir, pegar, atribuir, imputar, destinar y o adjudicar. También se define como poner en práctica un conocimiento. Todas estas definiciones nos ayudan a entender lo que significa el verbo aplicar. Antes de ver cuándo y cómo debemos aplicar la historia bíblica a la vida de los niños o los jóvenes, veamos que en cuanto a la enseñanza, incluso de cualquier materia, tendríamos que fragmentar este concepto de la aplicación al menos en tres partes. Una de las partes es quien enseña la materia. El maestro debe estudiar, procurar entender y saber aplicar la materia que desea enseñar en primer lugar a su propia vida y que en este caso nos referimos a la Escritura, a la Biblia. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra de las partes de este concepto de la aplicación es que aplicamos esa historia de la Biblia que nos corresponde enseñar a la vida de nuestros grupos, de acuerdo a sus edades, circunstancias actuales, su necesidad de Dios, su capacidad o sus incapacidades a nivel de carácter o madurez. Tomamos esa historia de hace cientos o miles de años y la contextualizamos y actualizamos y hacemos todo lo posible para que ellos puedan entenderla y puedan a su vez aplicar estas verdades a sus propias vidas. Y esa es la tercera parte de la aplicación. En tercer lugar, o la tercera parte que vamos a estar hablando de la aplicación es que podemos tener como meta y resultado que ellos apliquen lo aprendido a sus propias vidas diarias y cotidianas, por supuesto porque lo han entendido y aplicado a su propio corazón, para ir creciendo en su relación con Cristo y con la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos como meta para ellos que esa palabra que les enseñamos transforme su manera de pensar, de sentir y de vivir, como dice Romanos 12:2. Quien enseña debe conocer lo que enseña. Quienes lo escuchan deben aprenderlo apropiadamente con el fin de ¿qué? De poder aplicarlo en sus vidas diarias. Esto debería ser lo mismo en cualquier clase de matemáticas, de escritura, de idiomas o de historia, cualquier cosa que les ayude a ellos a salir adelante en la vida, en el mundo natural. Pero en el caso de los que enseñamos historias o porciones de la Biblia a niños y jóvenes, tenemos como nexo de unión y como base fundamental la persona de Dios y su palabra. Esa es la materia que nosotros enseñamos, la Biblia, cuyo escritor e inspirador ha sido Dios mismo, nuestro Creador. Que lo que Dios dijo hace cientos de años continúa siendo lo mismo que dijo a través de su Hijo Jesucristo y sigue siendo el mismo mensaje por su parte hasta el día de hoy. No ha cambiado. Resumimos las tres partes fundamentales de la aplicación en el caso de los que enseñamos las historias bíblicas. Si mantenemos nuestra propia relación con Dios y aplicamos su palabra con el fin de amarle y servirle en nuestras propias vidas y logramos aplicar, o sea, enseñar eficazmente la lección
bíblica a la vida, al corazón del grupo de niños o jóvenes que tenemos, semana tras semana, facilitaremos como resultado que ellos puedan amar a Dios y aplicar lo aprendido en sus propias vidas. Y ese es el ciclo del discipulado, como dice la Biblia, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que Él nos ha mandado, según Mateo 28:20. Con relación a la aplicación hay bastante escrito y todos los que enseñamos de una manera u otra siempre estamos intentando aplicar lo que hemos aprendido a la vida de nuestros grupos, así que no vamos a reinventar la rueda. Pero antes de pasar a ver algunos ejemplos de aplicación y hablar acerca de cuáles son los mejores momentos para aplicar la historia a la vida de los alumnos, vamos a hablar un poco más de estas tres partes o ramificaciones que hemos mencionado al principio con relación a la aplicación. La primera parte es quien enseña y la necesidad de aplicar la escritura a nuestras propias vidas. Hemos dicho que aunque estamos en un proceso de crecimiento y santificación, nosotros mismos no podemos enseñar aquello que no nos haya transformado a nosotros primeramente. Pablo le pedía a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en 2 Timoteo 2:15, que se esforzara por presentarse él mismo a Dios aprobado, que no tuviera nada de qué avergonzarse, pero además que usase bien la palabra de verdad. Y dicha esta parte en otras versiones bíblicas dice que maneja con precisión la palabra de verdad, que enseña debidamente el mensaje de la verdad, que explica correctamente la palabra de verdad, que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Los tiempos que vivimos no requieren un menor grado de compromiso. No sé cuáles o cuántas noticias más nos hace falta ver como iglesia con relación a lo que está ocurriendo en el mundo con los niños y con los jóvenes para darnos cuenta de qué, de la urgencia de preparar clases bíblicas sólidas, llenas de verdades de Dios en todos los aspectos para la vida de nuestros niños y jóvenes, mostrando la misma capacidad de obediencia, diligencia, compromiso y responsabilidad que tuvo Noé cuando preparó un lugar seguro para que su familia se salvase. No podemos dar aquello que no tenemos, no podemos enseñar aquello que no hemos experimentado nosotros mismos. Estamos diciendo que no pongamos a personas que están en el proceso de crecer en Cristo y que tienen muchos deseos de trabajar en las escuelas bíblicas. No, no es lo que estamos diciendo. Pueden ser ayudantes, colaboradores, en lo que van creciendo, en lo que van mejorando, en lo que van dando fruto y aprendiendo a enseñar fielmente la palabra de Dios. Jesús era el maestro perfecto, no solo por su didáctica en todos los sentidos, sino porque Él vivía lo que enseñaba. En Juan 17:19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, santo y perfecto, decía que se santificaba a sí mismo por amor a ellos y por amor al Padre? Quería que orasen y era el primero que oraba, o era el que más oraba. Quería que se amaran unos a otros y ¿qué decía? Quiero que os améis unos a otros como que, como yo os he amado. En resumidas cuentas, Él se santificaba y daba ejemplo, aplicaba a su propia vida todo lo que anhelaba que sus discípulos aprendieran. La segunda parte de la aplicación tiene que ver con la manera en que aplicamos las historias bíblicas o la palabra de Dios a la vida de los alumnos durante el tiempo de la enseñanza. Recordemos la definición de aplicación: poner una cosa sobre otra, poner una cosa en contacto con otra, adherir, pegar, atribuir, imputar, destinar y o adjudicar. Es cuando nosotros facilitamos que estos verbos
ocurran mientras estamos enseñando. Estas acciones poniendo la enseñanza ¿a qué? Al nivel de comprensión de ellos, buscando todos los recursos didácticos necesarios o que podamos disponer de ellos para que podamos ayudarle a ellos a entender bien lo que estamos enseñando, utilizando sobre todo los recursos espirituales de la oración, del ayuno, de la súplica, de la dependencia que tenemos de Dios para esta tarea y de la fe del poder de la Escritura en la vida de nuestros niños o jóvenes. Dígase que quien enseña debe coger la información de la Biblia que tiene en sus manos y preparar la clase de tal manera que el grupo escuche y entienda y procese bien la información con el fin de que pueda aplicarla a su propia vida. Es como tener todos los ingredientes de un plato exquisito de comida. Por más exquisito que sea, no les ofreces los ingredientes sueltos, crudos, según se compraron en el mercado. A tu familia no le haces eso, sino que tiene que haber una previa cocción, preparación, elaboración, de manera que cuando se sientan a la mesa a comer, ha habido una organización previamente realizada y un trabajo hecho con el fin de que los comensales puedan digerir y puedan disfrutar de ese plato con el fin de que cumpla con el propósito de nutrirles y darles la energía necesaria para la vida cotidiana. Esto nos ayuda a entender por qué deben hacerse los esfuerzos necesarios para poder aplicar, en otras palabras, hacer comestible esas enseñanzas para la vida del alumno con el fin de que pueda nutrirse bien y pueda crecer en el conocimiento del Señor y tener las herramientas necesarias cuando salga a enfrentar la vida y los retos que tiene la vida. Efesios 4, del 11 al 16, nos muestra el propósito, la meta de esta triple tarea de la aplicación. Dice que lleguen a la estatura de Cristo. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Recibe, dice el verso 16, su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Escritura hace sabio al sencillo, convierte el alma, purifica, santifica, alegra el corazón, alumbra los ojos según el Salmo 19. Prepara para la vida social, emocional y espiritual, y lo hemos visto en Lucas 2:52, que dice, y crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si realmente nos diésemos cuenta de todas las promesas que están relacionadas con el corazón, la mente, el alma, el espíritu de los niños y jóvenes, a medida que nosotros aplicamos, hacemos comestible las escrituras a sus vidas, seríamos mucho más diligentes en la tarea que estamos desarrollando. Estamos hablando de lo que ocurre donde en el corazón de ellos, como resultado de estar expuestos a la luz de la palabra de Dios. Nos habla de un ser alumbrado y no confundido, sabio y no ignorante, fortalecido frente a las tempestades y tentaciones de la vida y no fluctuante, que va creciendo y madurando como se supone, sobre todo en su relación con Dios y con los hombres, que va creciendo y madurando como se supone, dejando atrás las rabietas, los antojos, el egoísmo, ¿verdad? Va creciendo en sabiduría y en su forma de relacionarse, ministrando nosotros a sus ansiedades con eficacia, enseñándoles a ser agradecidos, librados de los afanes de este siglo, y eso traerá como consecuencias buenas decisiones para sus vidas y buenos frutos en Cristo Jesús. De ahí la importancia de esforzarnos en aplicar bien las historias o porciones de la Biblia a la vida de los niños o jóvenes que tenemos delante. Volvamos a recurrir a la parábola del sembrador nuevamente para alumbrarnos en ese sentido. Son cosas básicas que nos ayudan a poner unos fundamentos prácticos, sólidos y necesarios para enseñar efectivamente e ir aplicando y relacionando la historia bíblica a la vida de nuestros alumnos. El que oye y entiende
dice la parábola, que es quien luego puede aplicar lo aprendido a su vida. Entonces lo dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice en la explicación en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produciendo fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parábola nos habla de dos cosas, que oigan y entiendan. Vamos a separarlas un momento, porque para algunos maestros de escuela bíblica, uno de los mayores retos que tiene es lograr que escuchen. Así que si queremos lograr aplicar la historia o la lección del día a sus vidas, tenemos que asegurarnos de que oigan, de que escuchen bien. Es algo básico y simple, pero es para lograr lo más importante y lo más profundo. Nunca vayas al salón de escuela bíblica a gritar o a pelearte con ellos, ni a dejar que ellos tampoco lo hagan. Alguna vez puede pasar, pero no tiene por qué ser la norma general. Tampoco dejes que un solo niño conduzca la clase, ya sea por conducta inapropiada o porque no deja de hablar o porque hace demasiadas preguntas. No significa que no puedan hablar o que no se puedan expresar o que no puedan preguntar, pero hay que marcarles límites de tiempo. ¿Para qué? Para poder exponer la palabra y que escuchen lo que se les está hablando de la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar medidas. E incluso a veces acortar el tiempo de la palabra, de enseñar bien si los vemos muy revolucionados, separarlos, pero tomar medidas, porque esto no es justo para el resto del grupo que sí quiere escuchar y aprender. Soy consciente de que hay circunstancias ajenas a nuestra voluntad y que hay días que son más difíciles que otros, ¿verdad? Que dificultan que los niños escuchen y se puedan concentrar. Cada iglesia tiene su propia situación, como hemos dicho, pero tenemos que orar, buscar técnicas, desarrollarlas, hablar si es necesario con el liderato de la iglesia, tener ilustraciones para asegurarnos de que ellos puedan oír bien, puedan escuchar y puedan compartir también y todos hablar y hacer preguntas, pero de una manera saludable. En segundo lugar, que entiendan. Para poder asimilar bien y relacionar y aplicar las lecciones a sus vidas, necesitan entender. Y para que entiendan, debemos explicar bien, de acuerdo a su nivel de comprensión, ¿verdad? Decíamos en otra clase de no infravalorar sus capacidades y tratarlos como bebés. Es lo que hace el mundo, todo lo contrario. Quiere hacerles perder su niñez con cosas de adultos, desde ropa, juguetes, películas, músicas, comentarios, sugerencias. Y luego llegan a la escuela bíblica y nosotros los seguimos tratando como niños pequeños y no suplimos sus verdaderas necesidades de acuerdo a sus edades. No respondemos a sus preguntas reales. Entonces, ¿qué hacen? Tapan todas esas inquietudes que tienen por dentro porque tienen miedo, porque tienen la respuesta ya. No puedes hacer, no puedes sentir, no puedes pensar cuando realmente son cosas inherentes al ser humano. Tampoco debemos tratarles como a cristianos adultos, como quienes ya conocen y saben toda la Escritura. Así que es importante que conozcamos cuáles son las etapas que ellos están viviendo para poder aplicar esa historia a sus necesidades reales y ayudarles a entender lo que estamos tratando de enseñarles para que ellos puedan aplicar. Luego, según su capacidad espiritual, también Jesús le dijo a los discípulos: ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Ellos decían: no sabemos ni a dónde vas, mucho menos vamos a saber cómo llegar allí. A mí me encanta esta porción de la Escritura porque ya Jesús les había hablado, les había explicado todo lo que iba a suceder y el Espíritu Santo les iba a hacer recordar todas esas cosas y partía de lo que ya les había enseñado. Por eso les dice: sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Esto está en Juan 14. Y nosotros tenemos que entender y saber en qué etapa están espiritualmente para arrancar de ahí, para partir de ahí y seguir sembrando. Y luego, claro, tenemos mucho que orar para que todas esas palabras el Espíritu Santo las active en sus mentes y en sus corazones. Luego lograr con la ayuda de Dios, mediante una canción, una buena introducción, una oración pasiva, tranquila, preparar sus corazones para escuchar la palabra de Dios y entenderla.
En cuarto lugar, debería haber un ambiente lleno de gracia, de misericordia y de perdón. No significa de tolerancia al mal comportamiento o a las malas actitudes, pero al hablar de los problemas de los seres humanos, al hablar de los problemas de los personajes que estamos intentando tocar los mismos que tienen ellos, pues hablar con gracia, sabiendo que en Dios tienen la posibilidad de mejorar, de crecer, que en Dios pueden tener perdón, misericordia y pueden salir adelante con su ayuda. Eso es lo que yo llamo un ambiente de gracia, un ambiente de misericordia, que en Dios pueden ser perdonados y regenerados. Cuando somos legalistas, ellos cierran su corazón. Aunque estén ahí presentes, ellos no están escuchando porque no pueden ni tienen los recursos emocionales y espirituales de responder a ese legalismo. Deben ver y entender claramente cómo esa historia que ocurrió hace cientos o miles de años sigue siendo la misma para sus vidas hoy, porque Dios es el mismo y sigue teniendo aplicación a sus vidas, a sus sentimientos, a sus emociones al día de hoy. Que puedan entender que él también, el niño mismo o el joven, tiene las mismas tendencias que el personaje bíblico, pero que Dios sigue estando presente con el mismo poder y con la misma intención de ayudarle y redimirle del pecado. Y si el personaje bíblico fue desechado o destituido por Dios, nosotros a través de la narración de la historia y luego en la aplicación final le podemos hablar de la oportunidad que aún tienen de salvar su vida, de buscar la ayuda de Dios para no caer en las mismas consecuencias del personaje. Así que la dinámica es interactiva, aplicamos sabiamente las historias a sus vidas con el fin de ¿qué? De capacitarles para que luego ellos puedan aplicar a sus propias vidas en su entorno social, familiar, bien la palabra de Dios fuera del ambiente de la escuela bíblica. Dice Mateo 13 que si no entienden la palabra, el maligno arrebata lo que hemos sembrado. Y ya Lucas es más clarito. Dice Lucas, Satanás viene y roba la palabra cuando no oyen y cuando no entienden, o cuando oyen pero no entienden. Una vez proveemos para que oigan y entiendan, aplicamos la historia bíblica a su vida actual, natural y real. Si no, puede que lo tome como cualquier historia de héroes ficticios. Hoy por hoy tienen pocas posibilidades de luchar contra un oso o un león, como hizo David. Tienen pocas posibilidades de ser echados en un pozo, como ocurrió con José, como ocurrió con el profeta Jeremías también, de darle vueltas a una ciudad hasta que caigan las murallas. Eso no tiene nada que ver con ellos ahora. Muchos de ellos no han visto ni siquiera un leproso en sus vidas. Pero cada una de las situaciones y todas estas historias tienen aplicación a sus vidas actuales. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque los sentimientos, el corazón del hombre sigue siendo el mismo a la hora de enfrentar obstáculos, gigantes, animales, vamos a usar una metáfora, ¿no? Los problemas de la vida, los sufrimientos, los retos, las dificultades, los temores. Nosotros también tenemos las mismas reacciones. El pozo de José, por ejemplo, no solo era un lugar físico, cuando fue echado allí en esa cisterna, ya él estaba en un pozo de ¿qué? De tristeza, de angustia. Seguramente suplicaba a sus hermanos por su vida, estaba aturdido, no podía creer lo que le estaban haciendo, estaba preocupado, mi papá qué va a pensar, ¿ven? Entonces a eso me refiero, que son los mismos sentimientos, el mismo corazón. Maltratado José por parte de sus hermanos mayores, cuya responsabilidad era protegerlo y no venderlo ni echarlo en un pozo. Así que se les puede llevar una ilustración de un pozo de aquellos tiempos, explicar cómo se cavaban para poder acceder al agua, para beber. Hoy en día eso sigue ocurriendo, ponerlos en situación, pero hablarles de cuando nuestra alma y nuestro corazón está en pozos. Podemos decirles que era un lugar oscuro, probablemente lleno de insectos o cualquier tipo de cosas indeseables, y llevarlos al punto de entender o discutir con ellos todos los sentimientos que esto podía traer a la vida de José. Entonces hablamos de todas estas situaciones, de todos estos pozos del alma, pero sobre todo de cómo Dios estuvo con José, guardándole, cuidándole, cumpliendo sus propósitos en su vida, y que de la misma forma que lo hizo con José, lo va a hacer con cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos que resaltar siempre
el poder de Dios en medio de todas estas situaciones. ¿Se imaginan aplicando ellos a sus vidas, a sus emociones, todo esto que estamos enseñando? Esa es la tercera fase de la aplicación, que ellos sean capaces de aplicarlo a sus vidas diarias. Otro ejemplo, la lepra de Naamán. Explicamos bien lo que es padecer una enfermedad como la lepra y que aún existe en muchos lugares. Podemos llevar una imagen tétrica de lo que significa esta enfermedad y también la lepra del pecado. Como la ira, el enojo, el resentimiento, dependiendo de la edad, algunos vicios, algún enojo contra los padres, los celos, la amargura. Muchos de ellos no saben cómo abandonar ese tipo de sentimiento y se convierte como una lepra en sus vidas. Pero podemos hablar de la capacidad y del poder de la sangre de Cristo, de lavarnos y de limpiarnos de toda nuestra maldad vez tras vez, hasta que desaparece de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Quién estaba pendiente de Naamán? El profeta Eliseo. La chica que trabajaba en su casa no, era Dios. Y Dios sabía cómo se sentía Naamán, sabía cómo estaba él con esta enfermedad y deseaba glorificarse en su vida, en su hogar y en su nación. Y lo mismo también con los muros de Jericó, las murallas que les impiden ver el amor de Dios, las murallas que les impiden ver el sacrificio de sus padres por ellos, el trabajo, el esfuerzo de las madres para que ellos puedan ser compasivos y colaboradores en casa. Entonces hay murallas en la vida de ellos y nosotros aplicamos como buscando situaciones que sean reales y que pueden ser murallas en donde necesiten que Dios se glorifique, que oremos por ellos, que trabajemos en esas áreas de sus vidas y esas murallas puedan caer. Las murallas de la envidia, que no nos permite recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, el amor de los demás. Las murallas de la queja, de no poder ser agradecidos y de cómo Dios quiere actuar. Siempre hablar al final de cómo Dios quiere actuar. Otro ejemplo, el Mar Rojo y la imposibilidad de cruzarlo, cómo Dios lo abrió para que pasara su pueblo con seguridad. Ellos no van a ver un mar rojo abriéndose, pero tienen situaciones que son como el mar. En ese momento el pueblo hebreo tenía detrás a los egipcios, tenía a los lados los filisteos en guerra, dice la Escritura, y como digo yo, delante los tiburones, las ballenas, todos los peligros que hay en el mar. No tenían opción. Y en ese momento Moisés les dice: ved la salvación que Dios os dará hoy. Y yo digo, ¿qué podían ver? Solo podían ver lo que había a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde no vemos salida y utilizamos ejemplos propios de su edad, pero si cerramos los ojos y pedimos a Dios y confiamos a Dios, Dios hace disipar todas esas cosas, nos ayuda a verlo a Él, que es más grande y que es más poderoso, y confiar en Él y seguir caminando. Todo esto son aplicaciones. También cuando hablamos del faraón, de Goliat, que hay personas que a ellos les atemorizan, les atenazan, los intimidan, que los asustan, ellos les tienen miedo, y ver las estrategias que utilizaron tanto David como Moisés para que todo eso se disipara por el poder de Dios. También el ciego de nacimiento que Jesús sanó en Juan 9 y lo ciego que podemos estar a las necesidades y la importancia de estudiar. Lo ciego que podemos estar o pueden estar a la importancia de rodearse de gente apropiada, de buenos amigos. Pueden estar ciegos a la importancia de pensar antes de actuar. Entonces, todos estos son ejemplos que ustedes ya saben, pero como estamos dando el tema de la aplicación, pues vemos algunas porciones de la Escritura y de la necesidad de traer esto a su necesidad, a su nivel y a su presente, y en qué sentido cualquiera de estas historias tienen una verdad bíblica que podemos aplicar a sus vidas. Por eso reitero que las historias tienen mucho más mundo, mayor amplitud, mayor profundidad de lo que sucedía a nivel exterior de la historia que estaban viviendo estos personajes por fuera y en lo natural. Y debemos escarbar dentro de los personajes, de sus corazones, de sus sentimientos, emociones y sobre todo de lo que Dios hizo, haciendo siempre patente la presencia de Dios y la ayuda de Dios a favor de los que claman y confían en Él. Es la manera de relacionar, de aplicar la historia a sus vidas según sus necesidades. Son ejemplos sencillos, simples,
pero necesarios para que no se nos olviden. Entonces, ya hemos mencionado que la historia no termina cuando el enfermo es sanado, o el enemigo es derrotado, o el milagro visible ocurre. La historia sigue por dentro. Lo que Dios hizo en ese pueblo, en esa liberación, en esa persona que fue sanada, por ese milagro que Dios hizo y sobre todo la salvación eterna. Y como tercer punto, hablando de la aplicación, pues finalmente orar, interceder, clamar, prepararnos bien con el fin de que ellos apliquen las escrituras a su propia vida diaria.